No puede ser casualidad. En un año marcado por las demandas ciudadanas en todo el mundo, el manifestante se ganó un lugar que hoy todos reconocen. Hay rostros que son reconocibles, es verdad. En cada país han surgido líderes que han ganado figuración, pero más que las individualidades, es la demanda colectiva la que ha sido protagonista de este 2011. Si bien cada movimiento tiene una demanda específica, todos comparten un elemento en común: la necesidad de ser escuchados y tomados en cuenta. La crisis de representatividad y una institucionalidad cuestionada por no saber canalizar esos reclamos es un problema que se repite en todas estas sociedades. Pareciera que el ciudadano despierta de un largo bostezo. Las expectativas son altas en todas partes. Lo que no está claro es qué va a ocurrir ahora. Si los indignados llegaron para quedarse y cambiar las cosas de manera radical, o el modelo se reinventa, muta o se maquilla para sofocar la amenaza que en un momento pareció hacer tambalear todas las estructuras. Bienvenidos a este programa especial de CNN Chile que hemos llamado Protestas Mundiales, la voz de los indignados. La aprobación del presupuesto 2012 para educación marcó lo que podría ser el fin de las manifestaciones estudiantiles que se extendieron por más de 7 meses. Sin embargo, los nuevos líderes de las federaciones de estudiantes universitarios prometen seguir con el movimiento que revolucionó las calles del país y que abrió un debate sin precedentes sobre el sistema educacional chileno. Carla Olivares, con los hitos de este conflicto. Entre paraguas en pleno invierno y a todo sol ya entrada la primavera, es la extensión del movimiento estudiantil que por más de 7 meses convocó en las calles a secundarios, universitarios y profesores para exigir mejoras en la educación. Vemos que instituciones técnicas no tienen acreditación, generan lucro y hoy día eso los desvía de una misión educadora. Aquí hay voluntad real por financiar en gran medida la educación pública. Críticas a un sistema que sumó otros reclamos sociales y que consiguió un amplio respaldo ciudadano. Estoy apoyando a los jóvenes porque nosotros no fuimos capaces de hacer lo que ellos están haciendo y de eso yo me siento orgulloso. Pero no todo fue pacífico. Las protestas y las tomas de establecimientos derivaron en violentos enfrentamientos entre carabineros y encapuchados. Las consecuencias... No sé si vale la pena dar los montos, porque supera a la fecha los 1.100 millones de pesos. Mientras miles de manifestantes copaban las calles, el gobierno intentaba hacer frente a la nueva revolución estudiantil. Planteamos la creación de un fondo para la educación, FE, por un monto de 4.000 millones de dólares. Cambio de gabinete entre medio, salió Joaquín Lavín del Ministerio de Educación e ingresó Felipe Bulnes. Coletazos del conflicto, así como la brusca caída de popularidad que registró el gobierno en las encuestas. Con la nueva autoridad al frente del Mineduc se inició la mesa de diálogo. El presidente de la República se sentaba por primera vez a conversar con los representantes del movimiento, pero las diferencias sobre la gratuidad quebraron la instancia. La discusión debió trasladarse al Congreso. Aprobar la partida del presupuesto del Ministerio de Educación. Después de un arduo debate, el gobierno logró la aprobación de más de 1.000 millones de dólares como presupuesto para educación. En las calles, el respaldo a las marchas ya no era el mismo. Llega diciembre, cambio de líderes universitarios. Camila Vallejo queda fuera de la presidencia de la FECH y asume Gabriel Boric, para algunos de la izquierda más ultra. Se cierra así el 2011 con un movimiento estudiantil sin precedentes y con miras a seguir activo. Carla Olivares, CNN Chile. Bueno, y la revista Time escogió como personaje del año al manifestante, así en general. No es ninguna persona en particular, pero sí un concepto que representa a las millones de personas que salieron a la calle este 2011. Es el rostro cubierto de una mujer o un hombre que pretende personificar a los manifestantes en Egipto, en Túnez, en España y en Londres. También en Estados Unidos, Grecia, Italia y por supuesto Chile. A las millones de personas que marcharon pidiendo cambios y que en las calles marcaron este 2011. Así lo reconoció la revista Times, que también mencionó a Camila Vallejo dentro de la gente que importa este año. Y
En otro medio británico, Camila Vallejo fue escogida como el personaje del año por votación popular. En el diario The Guardian, la expresidenta de la fecha obtuvo un 78% de los votos en una encuesta. El segundo lugar, con el 14,9% de los votos, fue para Mohamed Bouazizi, un vendedor de Túnez cuya inmolación dio inicio a una serie de revueltas en el país árabe. Y como hemos comenzado con el plano local de este sentimiento que recorrió el mundo entero, nuestra primera invitada es Camila Vallejo, vicepresidenta de la FECH. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa especial en CNN Chile. Muchas gracias, Ramón. Camila, ¿pensaste cuando iniciaron este proceso aquí en Chile que las reivindicaciones estudiantiles iban a encontrar tanto eco en la ciudadanía? No, la verdad es que jamás esperamos que hiciera tanto sentido en la sociedad chilena las demandas que nosotros planteamos. De hecho, siempre el debate de la educación estaba muy enclaustrado en las paredes de la universidad o de los colegios. Se discutía principalmente entre estudiantes o a lo más entre estudiantes, académicos, funcionarios, profesores o asistentes de la educación. Pero nunca pensamos que esto llegaría a hacer sentido y se como inmiscuyera en el debate familiar incluso. ¿Y por qué crees que sintonizó tanto con la gente? Porque el problema de la educación es un problema social, no es un problema gremial o sectorial, es un problema que aqueja a toda la sociedad chilena en su conjunto, tanto a los que no pueden ingresar a la educación, a los que ingresan en una mala educación, a los que ingresan, incluso logran egresar de la educación y no trabajan en lo que estudiaron, o los que se dan cuenta de que la formación simplemente no es una formación que les permite desarrollarse como persona. El endeudamiento también es un gran problema y a todos nos afecta los vicios y grietas que tiene la educación de mercado en nuestro país. Y pasando ya el año, viendo en perspectiva lo que ha sucedido y toda esta repercusión que hay internacional por todos los movimientos, teniendo a Chile también en el centro, ¿no cree que en algún instante como movimiento estudiantil se les pasó el momento tal vez del pic, de la sensación y de la sensibilidad de la población para haber amarrado algo concreto y no solamente algo que es muy importante, que despertar esta conciencia, pero haber amarrado algo concreto que pudiese mostrarse a final de año? A ver, las cosas que pudieron haberse amarrado concretamente durante el pic de la movilización estuvieron sin lugar a dudas al final. Ya son cosas que de todas formas iban a avanzar. Nosotros señalamos siempre de que no queríamos solamente mejora. ¿Ya? Porque si uno se pregunta ya al final de año, ¿cierto?, en términos de las reivindicaciones concretas, si hubo algo, sustancialmente no. ¿Ya? Pero hubo mejora al sistema. Y eso a ninguno le puede caber duda, un aumento de recursos, quizás baja la tasa de interés del crédito, pero no hubo una reforma estructural. Entonces, nosotros estamos siempre conscientes de eso, no queríamos amarrar, aunque estuviéramos en el pic de las movilizaciones, no queríamos amarrar nada que tuviera relación con solamente hacer una mejoría superficial, un maquillaje al sistema, sino que cambiarlo. Entonces, de todas formas no iba a depender de nosotros si iban a haber, o sea, si habían avances o no en materia de aumento de recursos, baja tasa de interés. Lo que nosotros queríamos era plantear un nuevo esquema de financiamiento, un nuevo modelo de educación donde el Estado jugara un rol fundamental, donde existiese regulación completa en el sistema privado y donde hubiera un fortalecimiento en la educación pública a través de la democratización, de mayor aportes basales, etcétera. Entonces, por ahí creemos que está bien, hubo un momento de pic, un momento donde logramos sentarnos, pero eso no iba a ser sostenible. ¿Ya? No iba a ser sostenible en cuanto a poder avanzar realmente a cambios estructurales. Y lo que da cuenta este movimiento finalmente es que después de 6-7 movilización masiva, histórica, ya con un desarrollo tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, a pesar de eso no se logran cambios sustanciales. Y entonces uno se pregunta el por qué. Y ese es un poco el legado que deja este movimiento. Este movimiento realmente logra con más fuerza evidenciar las falencias de la institucionalidad política, del sistema político. Entonces ya un problema de solamente educación, un problema de recursos, un problema económico pasa a ser un problema de la democracia chilena. ¿Y no siente un grado de frustración por eso? No, por el contrario. Nosotros obviamente sí, hubo momentos que nos sentimos con mucha frustración, sobre todo en las discusiones o las mesas de diálogo que se trataron de levantar. Pero al final del día uno dice, bueno, este pueblo y Chile en general ha ganado mucho. Los estudiantes y la familia hemos ganado mucho porque ya nos presentamos ante una sociedad callada, ¿cierto?, acostumbrada a someterse, ¿cierto?, a dictámenes que vienen de otros, acostumbrada a que otros decidan por uno, acostumbrada a mantener el silencio y no levantar la voz ante la injusticia y las desigualdades.
Y eso es muy bueno, ese salto cualitativo que nosotros damos, ese cambio en la subjetividad de la sociedad chilena, en ese proceso de toma de conciencia, es algo que es realmente muy importante. A partir de eso se pueden generar transformaciones. Si el primer paso es la toma de conciencia y la sociedad chilena realmente cambió, y es un gran potencial a desarrollar. Y ese cambio está dado por un contexto histórico también, se les llamó, para tratarlos de colocarlo en un contexto, los hijos de la democracia. Los hijos de la democracia que no tienen miedo entonces a salir a protestar. Veíamos en la nota al principio una persona de mayor edad que decía, yo estoy marchando porque ellos están haciendo cosas que yo a lo mejor quisiera haber hecho. ¿Ustedes sintieron esa contextualización como real en el momento que estaban en las calles? Efectivamente, o sea, muchos de nuestros padres o de la gente ya de 30 años, diría yo, hacia arriba, señalaba eso, o sea, gracias a ustedes por como hacer lo que nosotros no pudimos hacer, por temor. Y efectivamente, nosotros dimos el primer paso sin temor, porque no tenemos el trauma de la dictadura militar, ¿ya? Entonces, vivimos en época de transición y decimos, bueno, tenemos que plantear nuestro descontento a este sistema democrático, ya que creemos que le falta todavía democracia, le falta participación, porque mucho descontento surge y uno escucha a los jóvenes en general, todos nosotros los estudiantes, criticamos a la política, criticamos los partidos políticos, pero no es porque no nos guste la política o porque consideramos que no sirve la política, sino porque hay que dignificarla, hay que reinventar la política, la forma de hacer democracia, la forma de construir en sociedad. Y eso es lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa finalmente, porque el problema no es simplemente cómo está la educación. Y aquí ya lo hemos señalado 1000 veces, cómo está en un sistema perverso, etc. Y no lo decimos solamente nosotros. El tema está cómo lo solucionamos y qué educación construimos para finalmente tener un país distinto. Y cómo lo construimos es fundamental, que lo queremos construir todos juntos. No los mismos de siempre, que además diseñan un modelo educacional que los beneficie solamente a ellos, no a la gran mayoría. Entonces, ahí hay una necesidad muy grande de replantear la forma de hacer democracia en nuestro país, que yo creo que es el desafío que tenemos pendiente. Pero la educación es solo un primer paso en ese proyecto reformador, ¿no? Claro, porque para empezar a fundar una nueva sociedad, que es lo que uno quiere a través de la educación, porque uno a través de la educación quiere que todos nos encontremos en esos espacios, en la pluralidad, en la integración, en la discusión, en la formación mucho más integral que requiere la sociedad chilena. ¿Ya? No solamente en términos de aprendizaje, ¿cierto?, de aprenderse por memoria, contenido, ser un buen profesional, un buen técnico, sino ser buenos ciudadanos. Y sabemos que para lograr a través de la educación eso también tenemos que avanzar en otras áreas. ¿Ya? A través de la educación no vamos a hacer la gran revolución social que nos permita mayor justicia, mayor igualdad, mayor democracia. Es un paso. ¿Ya? Y es una de las luchas más nobles que puede tener este movimiento. Pero también hay muchos otros problemas que profundizan la desigualdad en nuestro país. La salud es un caso, pero aberrante. Lo que pasa con la salud pública es una cuestión que ya tampoco se puede sostener más. Entonces, hay un problema y sobre todo el tema del sistema político, porque ningún cambio lo logramos simplemente desde afuera. Ya, porque lo que hacemos nosotros es que hay una mayoría, un 80% diciendo algo, pero que no cabe ese 80% en la actual institucionalidad política. Ese 80% no se ve representado en el Parlamento, ni en el gobierno. Entonces, ahí hay cosas que empezar a replantearse, empezar a cambiar y tomar finalmente la iniciativa y tomar en el fondo esta tarea en nuestras propias manos, porque no queremos seguir delegando la construcción de futuro en otros, sino que nosotros mismos. ¿Tú crees que en ese sentido y en esa perspectiva la inscripción automática y el voto voluntario van a servir para eso? Es un elemento, pero no es el todo. Nosotros creemos que efectivamente, y quizás no sé si todos los estudiantes o este movimiento compartirá esta opinión, pero es un paso en la inscripción automática y ojalá fuese voto obligatorio y desinscripción voluntaria también. Es un paso, es necesario que haya mayor participación de la sociedad chilena en esta instancia, pero la democracia no se construye a través de una urna. Entonces el desafío mayor que tenemos es construir la alternativa. O sea, está bien, expresemos nuestro descontento o nuestra, sintonía con algún proyecto político a través de la votación, pero no es todo, porque no podemos delegar en un voto la responsabilidad a nuestros representantes, ¿cierto?, para que hagan lo que quieran en su periodo, sino que tenemos que construir cotidianamente la democracia que queremos y además, si no nos gusta así como están las cosas, construir la alternativa para que lo que votemos sea coherente con lo que necesitamos realmente. Camila, ¿por qué crees que la votación del periódico británico The Guardian, un medio más bien conservador, que uno supone de lectores también de esa índole,
imponen en su votación la figura tuya como la más representativa de este año, sobre incluso a alguien, a un joven que se inmoló en Túnez y que dio comienzo a toda la revolución árabe. De esa dimensión, 70 y tanto por ciento, 14 y tanto por ciento, ¿qué crees que pasó allí? No voy a entrar en comparaciones respecto a eso porque la gente que votó tendrá los elementos y pueden ser muchos factores, pero siento yo que a nivel mundial se reconoce mucho la manifestación chilena. O sea, nadie esperaba lo que iba a pasar en Chile producto de que se veía como un modelo ejemplar a seguir. Los jaguares de Latinoamérica, no ingresado a la OCDE, ¿cierto? Y nadie se esperaba una revuelta social como esta. Y que no fue solamente una revuelta social o un movimiento de indignados, sino que fue un movimiento capaz de proponer también. De no solamente como decir, pucha, no nos gusta esto y estamos cansados. Efectivamente, estamos cansados y decimos ya basta. Pero también empezamos a asumir un rol más propositivo. Y eso creo que se reconoce. O sea, a nivel mundial existe un reconocimiento a las manifestaciones sociales que se han generado, producto del sistema capitalista global o neoliberal en casos particulares que está en crisis, pero particularmente lo de Chile fue un caso ejemplar por su grado de masividad, ¿cierto? Por su rol también político, en el sentido de que avanza hacia propuestas y porque también tiene un carácter, sentimos nosotros también más endógeno. O sea, aquí no es que tratemos de hacer calco y copia de otras movilizaciones, sino que hacemos un movimiento que surge a partir de un diagnóstico, a partir de una elaboración de discusiones, de propuestas, etcétera, que vienen de hace mucho tiempo atrás y que tienen obviamente un desarrollo a partir de la realidad chilena que se funda particularmente desde 30 años atrás hasta el momento, después de la dictadura militar. Entonces, hay ciertas diferencias con nuestro movimiento, pero por sobre todo creo que se valora eso, o sea, la masividad, el hecho de que despertó al mundo entero, dado que el modelo chileno ya nos resulta un ejemplo. Y ahora, a propósito de esta votación también que ha ocurrido y este reconocimiento a tu persona, ¿cuál es el, comillas, beneficio personal que tiene esta figuración, Camila? Hablando desde el punto de vista de una carrera brillante política que podría desarrollarse, más allá de una derrota que haya tenido en la Federación de Estudiantes ahora de la Universidad de Chile. Hasta el mismo presidente de tu partido ha señalado que, ¿por qué no? Por ejemplo, una precandidatura presidencial. Lo dijo, no sé si en broma o no, el otro día, pero lo dijo igual. Sí. No, a ver, yo creo que eso es demasiado, así, no tengo como la bola de cristal para decir sí, ¿verdad? Son discusiones que tienen que darse aquí muchos años más y no creo que sea el momento de abordarlo, pero sí efectivamente nosotros creemos que el movimiento y todos quienes han sido parte de ellos tienen que también asumir un rol más de poder encauzar o canalizar todo este descontento y toda esta alternativa y propuestas que se están generando a partir del movimiento. O sea, es un movimiento que tiene que tener vocación democrática, que tiene que tener vocación de mayoría y también tiene que tener vocación de poder. Y siento que el compromiso que adquieran todos los jóvenes o quienes han sido parte de esto es fundamental, tanto en procesos eleccionarios como en otras tareas que tienen que ver con darle mayores elementos para un mayor enriquecimiento orgánico y político al movimiento. Y ahí voy a estar yo y espero que estén muchos otros más. O sea, yo creo que hay disposición también de muchos otros dirigentes y jóvenes a darse la tarea de asumir cargos de representación, porque lo necesitamos. O sea, ¿por qué vamos a estarle exigiendo siempre a los mismos de siempre que hagan las cosas que sabemos que no van a querer hacer? Y eso es algo que tenemos que empezar, de lo cual tenemos que empezar a tomar conciencia. Y lo digo y lo pregunto también porque tu partido fue bastante vanguardista en esta materia en cuanto a representación joven y del ámbito femenino. Gladys Marín fue diputada a los 21 años, por ejemplo. Y a propósito de Gladys Marín, ¿qué es lo que crees que tienes tú de ella? ¿Qué es lo que te representa de ella? Para, pensando eventualmente en también poder en el futuro tener alguna representación política. Sí, mira, yo, de la Gladys valoro todo su trabajo, su entrega, su entereza, su convicción, todo lo que entregó al pueblo chileno, muy cercana también a los pobladores, a los trabajadores, a los estudiantes, muy clara en su idea. Y obviamente uno tiene que aprender tanto como de la Gladys como de otros dirigentes o quienes también desde cierto grado de mayor marginalidad también estuvieron contribuyendo a la construcción histórica tanto de la izquierda como de las transformaciones que necesitaba Chile. Y
Y efectivamente la Gladys se dio a la disposición de asumir esa tarea. Y obviamente yo voy a estar a disposición si así amerita las circunstancias. Yo nunca he descartado esa posibilidad porque yo tengo vocación de militancia. Yo voy a seguir trabajando por esto, sea desde el plano estudiantil o de otros frentes, siempre y cuando eso vaya a beneficio de este movimiento y de la sociedad chilena y en pos de hacer cambios profundos, en avanzar en más democracia, avanzar en mayor igualdad, en mayor justicia, en mayor equidad. Y creo que tanto como yo como otros tienen que asumir esa responsabilidad. La sociedad chilena hoy día, todos los trabajadores, tienen que apostar a una mayor organización. Primero, es fundamental, a colegiarse, a sindicalizarse, a organizarse en federaciones, centros estudiantes, etcétera, articularse entre esas organizaciones y obviamente apostar a partir de esa articulación en general propuesta alternativa y que esa alternativa vayan a ser representadas en los espacios. Porque efectivamente nosotros no tenemos mayoría en los espacios de toma de decisiones políticas. Y lo que tenemos que hacer es subvertir esa correlación de fuerza. El binominalismo nos permite, pero el binominalismo, por ejemplo, no lo cambiamos desde afuera. Tenemos que hacer una mayoría política también. Muy bien, Camila. Agradecido por tu tiempo con nosotros también de participar aquí en CNN Chile, de este programa especial, como una mirada global también de lo que ha sido este movimiento a nivel mundial y por supuesto a nivel nacional en este 2011. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón. Bueno, para nosotros es un momento de una pausa y a la vuelta revisaremos qué ha pasado en el resto del mundo con los indignados. Volvemos de inmediato.